Bueno chicos, vamos a hablar ahora de lo que sería esta segunda parte del informe, ¿vale? Vamos a centrarnos en dominancia, orders, para Ethereum, Bitcoin, total y demás, ¿vale? Justamente tenemos ahora mismo el mercado desangrándose, entre que he hecho el primer vídeo, bueno, es que la realidad es que había grabado los vídeos esta mañana, pero no había puesto lo que sería el sonido y por tanto se han grabado sin sonido y estoy teniendo que volver a repetirlos, ¿vale? Vamos a ir por partes, ¿vale? Lo dicho, ahora mismo el mercado está desangrándose. No era momento de estar expuesto. Ahora vais a ver, bueno, cuando veáis un poco las perspectivas que tengo, sobre todo en Ethereum y demás. Y en Solana ya comenté ayer en el directo lo que pensaba. Pues bueno, estamos viendo que es de las que más se ve damnificada o perjudicada hoy. Hyperliquid también está sufriendo mucho. Esto también se debe sobre todo al sell de news que hemos tenido hoy con la EVM, ¿vale? Esa Ethereum Virtual Machine, esa compatibilidad o esa actualización que acaba de salir hace nada y que pues, en la gran mayoría de ocasiones acaba siendo siempre un sell de news. Por tanto, cuando veáis mucho FOMO por una noticia que se lleva mucho tiempo esperando, intentad pensar a contracorriente y en vez de longuear esos puntos, intentar sortearlos, ¿vale? Ahora bien, vamos un poco por partes. El mercado ha cambiado por completo y lo llevo comentando en múltiples ocasiones. Estamos viviendo ahora una etapa en el mercado donde primero se están reflejando, se están quedando bien claros ciertos puntos. Primero, el ETF de Bitcoin, como se esperaba, está siendo la entrada para institucionales y también para público retail o público más tradicional, que lo que están haciendo es trasladar o invertir a través, bueno, en lo que serían activos digitales, concretamente en Bitcoin, a través de estas herramientas, de esos ETFs, de esos instrumentos financieros. Ahora bien, se pensaba y lo que todo el mundo auguraba era el hecho de que ese dinero, como pasa siempre, es decir, el dinero que entraba a Bitcoin acabaría rotando y acabaría llegando primero a blue chips, luego a mid caps y luego ya a proyectos de menor capitalización, memes, un largo etcétera, ¿vale? Lo que hemos vivido hasta ahora, por hacer un poco un pequeño resumen rápidamente, ha sido una mini all season, que fue esta caída aquí en la que vimos que cayó durante 3 semanas seguidas lo que es la dominancia, para después volver a ver un repunte. Seguimos en un momento donde el riesgo, es decir, un momento de risk off, es decir, no hay apetito por el riesgo, lo estamos viendo. Ahora mismo te cae Bitcoin un 1% como está sucediendo y el resto de altcoins se te desangran, ¿vale? Ethereum cayendo un 4 prácticamente, Trump, bueno, estos son memes, pero Verachain, Solayer, que comenté el short hace tiempo. Es decir, estamos viendo bastantes sangrías. ¿Esto qué es lo que está, bueno, por clarificar un poco al final, pues lo dicho, Bitcoin no está teniendo el desempeño en cuanto a cómo está trasladando, cómo está rotando, mejor dicho, el capital desde Bitcoin al resto de tokens. El ETF de Ethereum se está viendo, para nada está teniendo los inflows que se esperaban y es verdad que ahora mismo justamente se ha empezado a especular y a comentar el hecho de un posible catalizador que simplemente dentro del staking de lo que sería Ethereum, perdón, de lo que sería el ETF de Ethereum, que es simplemente el staking, pero es verdad que los rumores han empezado a sonar y no hemos visto un desempeño del precio grande. Lo tenéis en la parte de Ethereum, o sea, del análisis técnico de Ethereum y Bitcoin. Mis perspectivas son, o lo que yo busco, lo que me gustaría ver para posicionarme más en Ethereum sería que rompiésemos los 2000, ¿vale? Ahora lo veremos, bueno, lo podéis ver ahí atrás, ¿vale? Antes. Después, ¿qué es lo que tenemos? Fragmentación del capital debido a las memes de Panfa, lo hemos comentado muchas veces. El ciclo no va a ser igual. Estamos viendo un ciclo en el que el asset allocation es fundamental, ¿vale? Ya no vale invertir en lo que sea, hay que buscar proyectos que de verdad capten atención, ¿vale? Ya puede ser por comunidad, por que tengan un marketing muy agresivo y que tengan venture capital detrás que respalden o que tengan para financiar ese tipo de campañas. En el corto plazo, eso son especulaciones de corto plazo, o bien protocolos que en el medio plazo vayan a poder performar o vayan a poder sobrevivir a pequeñas, pues bueno, a momentos como los actuales donde el mercado se viene abajo, donde Bitcoin, porque al final hay que entender una cosa, ahora mismo tenemos a Bitcoin con una dominancia del 61%, ¿vale? Y la podremos ver más arriba en caso de que los días sigan o que a nivel macro no tengamos, bajo mi punto de vista, un pivot más claro de lo que será la política monetaria de la Fed, ¿vale? Es decir, que no haya un pivot claro entre que ya empiecen a bajar tipos de interés y que el mercado empiece a descontar que se van a bajar tipos de interés de manera un poco más agresiva, ¿vale? Ya el pivot lo tuvimos, pero quiero ver un paso de una política ciertamente no hawkish, pero un poco que quiero ver que se ejecuten políticas mucho más dovish, ¿vale? En cuanto a eso, a política monetaria. En ese punto creo que podríamos ver lo que se suele suceder siempre, que es una rotación en cuanto a lo que viene siendo las 7 magníficas o el SP500, sobre todo las empresas de mayor capitalización, estas 7 magníficas como he comentado antes, y que empieza a rotar el capital a mid caps y sobre todo a small caps, ¿vale? Ahora mismo tenemos que el Russell 2000 lo tenemos aquí justamente, bueno, perdón, lo tenemos, creo que lo puse aquí, sí, aunque no es micro, pero bueno, lo tenemos aquí.
no se ha roto ATH todavía, lo rompió ligeramente. Por tanto, creo que ahora mismo, para que lo entendáis sencillamente, que ahora lo veremos en el gráfico de Others, que el SP, o sea, que el Russell 2000, este índice que engloba a las 2000 empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos, no haya roto ATH todavía, significa que los inversores no perciben o no tienen un apetito por el riesgo desmesurado, ¿vale? Que es lo que suele suceder en estas all season como tal, ¿vale? Entonces, pasando un poco a lo que sería el análisis de Ethereum en comparación con Bitcoin, ¿vale? Este par, lo que tenemos aquí, voy a intentar cuadrarlo, dame un segundo, vale. Lo que tenemos aquí, si nos fijamos, es primero que no hemos tenido ningún tipo de cambio de tendencia en lo que sería nuestro par. Es decir, no ha habido ningún momento en el que, si nos fijamos aquí, tenemos mínimo tras mínimo, tras mínimo, tras mínimo, ¿vale? Y sobre todo los máximos, siempre, si nos fijamos, que esto lo comentamos en un directo, estos máximos no se han visto nunca, pues bueno, no hemos visto que en ningún momento se superaban, ¿vale? Por lo tanto, lo que no hemos visto en ningún momento es esto que planteo aquí, que es este escenario aquí, que es un cambio de tendencia, ¿vale? Ahora mismo lo que me gustaría es, para poder posicionarme más o poder rotar, aunque ya he comentado antes que he rotado una parte muy pequeña de lo que sería mi Bitcoin a largo plazo a Ethereum, ¿vale? Que es un 5%, y de hecho mi objetivo es acabar rotando un 10 en total, ¿vale? Pero esto lo quiero hacer con más confirmaciones. Con más confirmaciones me refiero a esto, ¿vale? Esto es lo que buscaría, que es o bien empezar a ver mínimos superiores, como vemos aquí en una consolidación, y aquí tenemos un cambio de estructura bastante clara, ¿vale? O bien, bueno, y me gustaría verlo aquí, ¿vale? O bien, lo dicho, me gustaría, a mí por cómo me gustan un poco los gráficos, no me gustan estas subidas tan verticales, y creo que no se va a dar así, porque esto ha cambiado mucho. Si os fijáis, esto fue desmesurado, por en ese momento los pocos tokens que había, en ese momento Ethereum era el segundo token de mayor capitalización bursátil, al final donde rotaba más el capital de Bitcoin. Aquí tuvimos un movimiento también agresivo, pero con una previa, si os fijáis, con previos amagos y con previas roturas de lo que sería la estructura, y aquí me parece que vamos a tener lo mismo. Es decir, me parecería muy extraño ver directamente, sin tener un cambio de estructura claro y una consolidación, o una consolidación mejor dicho, y un cambio de estructura posterior, que veamos directamente una vela así, ¿vale? O varias velas en línea recta, ¿vale? Entonces, para poder posicionarnos en Ethereum, tenéis que ver un poco el perfil que tenéis de inversor y lo que queréis hacer, ¿vale? Yo os recomendaría que, lo dicho, esperásemos un poco, vais a ver los diferentes informes que vaya planteando a lo largo de las semanas, que me gustaría ver, pues bueno, una consolidación aquí y poder hablar de un cambio de estructura claro para poder posicionarnos. Ahora bien, algo importante y por lo cual tengo trazado esto aquí. Esto no es más que, imaginaos un gráfico, ¿vale? En el que lo que aquí tenéis es el precio, ¿vale? Imaginaos un desempeño del precio tal que así en cuanto al par Ethereum Bitcoin, imaginaos, ¿vale? Esto está fuera de lo que será la realidad, porque estaríamos superando lo que sería el máximo anterior, lo cual me parecería un poco extraño, pero bueno, imaginaos, ¿vale? Con esto, ¿a qué punto quiero llegar? A lo que me refiero con esto es que os tenéis que posicionar y asumir el mayor riesgo posible, no cuando todavía no se haya dado un cambio de estructura, porque ha habido personas que han podido asumir un riesgo elevado sobre su cartera en estos puntos de aquí, que han visto cómo su cartera se iba deteriorando y deteriorando caída tras caída con el coste de oportunidad que eso supone, sino que en el momento que hay un cambio de estructura y que vemos una consolidación, ¿vale? Sí que os recomendaría que en vez de ir, que es lo que hace mucha gente, lo que hace mucha gente es esto, ¿vale? Es decir, imaginaos que esta flecha es el riesgo asumido de su cartera. Lo que hace es que va aumentando en base a lo que va haciendo el precio, es decir, son precio dependientes. Si el precio sube, ellos aumentan el riesgo que están asumiendo en su cartera, llegando, imaginaos que este límite sería estar invertido al 100%, ¿vale? Que eso sería aquí un 100, bueno, no lo voy a poder poner bien, creo, dame un segundo, que esto sería el riesgo por cartera y estoy asumiendo un 100% en cuanto a mi liquidez, ¿vale? Yo aquí estaría 100% invertido, nada por ciento de liquidez, y en este punto estaría cero, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente lo que hace es, lo dicho, se deja llevar por las emociones del precio, que refleja el precio, y lo que hacen es invierten más y más y más. Esto tiene que ser al contrario, ¿vale? Es decir, este riesgo no lo podemos asumir de esta manera, sino que lo que tenemos que hacer es intentar asumirlo de manera inversa al precio. Es decir, que el mayor riesgo que yo asuma sea a partir de este punto, cuando ya tengo una confirmación, vamos a poner por aquí, y que a medida que el precio aumenta, yo disminuya mi riesgo, ¿vale? De tal manera que en puntos en los que el precio ya está por esta zona aquí, vamos a poner justamente, yo tengo que tener la gran mayoría de mi patrimonio en Bitcoin o en USDC. Depende de cada uno de las perspectivas que tenga, expectativas o de la gestión del patrimonio que quiera hacer, ¿vale? Es decir, si lo que quiere es acumular el mayor número de Bitcoins posibles de cara a cuando tenga 50, 60, 70 años, perfecto. Si lo que quiere es ahora, por ejemplo, tiene lo que tiene en mente es coger y reformarse la casa, pues que acumule USDC para no estar expuesto a volatilidad y que lo pase a fiat lo antes posible, ¿vale? Pero siempre recordad intentar asumir el mayor
riesgo posible en fases tempranas y no al contrario, ¿vale? Que es lo que suele acabar sucediendo en momentos donde ya hay una volatilidad extrema, una euforia desmedida, lo que hace la gente es asumir más y más riesgos cuando tiene que ser justamente al contrario. Ahora bien, vamos a ir un poco a lo que sería total, ¿vale? Como veis aquí, esto es un reflejo de lo que sería... A ver que lo cuadre bien. ¿Qué pasa? Que con lo que sería total, que es la capitalización total del mercado, lo que tenemos aquí ahora mismo es que esto es una copia prácticamente de lo que es el gráfico de Bitcoin. Lo que nos dice viene un poco en consonancia con el gráfico que hemos visto de la dominancia. Tenemos una dominancia muy elevada, por tanto el gráfico que tenemos aquí es prácticamente, como supera el 60%, ahora mismo en la dominancia de Bitcoin es que el gráfico es prácticamente igual, ¿vale? Por tanto, lo dicho, aquí no hay nada más que decir o ningún comentario que añadir a lo que es el gráfico de la dominancia, ¿vale? Ahora bien, que este sí que quiero comentarlo porque ha habido mucha gente que lo estuvo comentando por Twitter y habló sobre este gráfico y lo que hacían era, hablando mal y pronto, decir gilipolleces. ¿Por qué? Porque lo que te venían era decir, te trazaban este rectángulo aquí, este otro aquí y te decían, pues bueno, pues como más o menos hago los cálculos como me sale de las narices, esto tiene que venir aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto se veía, esto que comento, este gráfico que os acabo de plasmar, se veía justamente cuando esto no había pasado, es decir, estos días atrás, cuando este quiebre no se había dado, era lo que más se repetía. Sobre todo, pues tenéis que ver aquí cuando se dio este cambio de estructura y tuvimos esa pequeña mini all season que comentaba antes. Aquí ya la gente empezaba a augurar empezaba a trazar este gráfico. Al final nos acaba dando y ahora lo que pasa es que nadie comenta que efectivamente lo que ha pasado es que hemos perdido este soporte que llevamos aguantando desde 2015. Con esto lo que me refiero es que, primero, que hay que entender el gráfico de orders como el apetito por el riesgo que hay en el mercado. Y ahora mismo estamos viendo que efectivamente no hay ningún tipo de apetito por el riesgo, sino que de hecho lo que hemos hecho es quebrar una línea de tendencia que se seguía manteniendo desde 2015, ¿vale? Por tanto, ahora mismo no me posicionaría en ninguna altcoin que no tenga cierta seguridad o que no quiera acumular de cara al medio plazo. Es decir, trade o operaciones, perdón, especulativas, no es el momento de ejecutarlas ahora, ¿vale? De llevarlas a cabo. Total 2, bueno, sería excluyendo a Bitcoin en este caso, igual no hemos roto todavía TH, que esto lo que nos dice claramente es, o lo que viene a reflejar es el desempeño, el mal desempeño, mejor dicho, de Ethereum actualmente, ¿vale? Y en total 3, pues bueno, sí que excluyendo a Ethereum, sí como vimos en su momento un buen rally que llegamos a romper a TH, pero que no llegó a quebrar por completo, bueno, que lo hizo, fue una toma de liquidez como tal, ¿vale? En este caso, bueno, lo que quiero transmitiros con esto es que ahora mismo estamos en un momento de apetito por el riesgo, o bueno, mejor dicho, risk off, es decir, no hay ningún tipo de apetito por el riesgo. Lo estamos viendo en los tokens, excepto alguno que hemos visto y que vamos a ver ahora, como por ejemplo el de Mantra, que no entiendo, el gráfico está manipuladísimo. Fijaros cómo hoy está haciendo prácticamente ATH, bueno, prácticamente, más o menos, teniendo en cuenta el mercado como está, son cosas que no se llegan a entender del todo, pero para que tengáis un poco en cuenta, hay un gráfico que vamos a ver después, sobre todo, que viene a reflejar lo que es la situación de mercado, donde vamos a ver que efectivamente el último mes hemos visto una debacle en cuanto a lo que son las altcoins, no hay ninguna que levante cabeza, sin embargo, el sector de RWA sí que ha tenido mejor desempeño y estos datos están maquillados porque al final esas que tenemos aquí han bajado prácticamente todas, sin embargo, Mantra sí que ha tenido un buen desempeño y es lo que viene a maquillar el resto de resultados, ¿vale? Pero bueno, chicos, esto sería el análisis de mercado un poco en cuanto a risk off y risk on. Ahora vamos a ver un poco más sobre análisis de ecosistemas y demás, ¿vale?